bienvenidos una vez más a esta mañana de estudio de la palabra del Señor, en este buen propósito que tenemos de escrutar el océano de Dios. Capítulo 5, verso 11 de la carta a los Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Eso para que me consideren, por favor. Amén. Amén. Mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, diga conmigo, tanto tiempo, aleluya, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Bueno, bienvenidos. Continuamos entonces con la buena tarea de estudiar la palabra. Espero que por lo menos a uno de los que se han hecho el buen propósito de amanecer aquí todos los domingos, por lo menos a uno la palabra le redunde en bendición. Hoy sí es importante que vamos a hacer un grupo aquí, un grupo aquí, un grupo aquí y otro grupo aquí. Así que los que están aquí y quieren participar se van a poner bien adelante. Vamos a hacer las 4 naves, porque hoy vamos a definir las tareas. Entonces necesito que la señal suya de que quiere participar en esto es que te vas a ubicar aquí adelante. Entonces vamos a hacer 4 grupos. Ubíquese bien aquí adelante. Amén. Para que definamos tareas para comenzar a trabajar el la vestidura sacerdotal. Gloria a Dios. Alabanza. Ok, necesitamos más gente a este grupo. Vale. No, porque necesitamos que sean los 4. Amén. Los que se quedaron allá no van a participar. ¿No? ¿No van a participar? Lo lamentamos por ustedes que no van a participar. Amén. Entonces, vamos a levantar un listado de cada grupo. Voy a pedirle al hermano Aroca, usted encárguese de inscribir los que están en su grupo. Aquí al hermano, pero igual necesitamos más gente ahí. Bueno, esperemos a ver si de aquí a las 11 ha llegado más gente. Pero entonces no se me quite de ahí. Cada uno renunció ya. Vale. Allí vamos a invitar al hermano Manuel para participar. ¿Sí? Entonces ayúdenme usted con el listado de ahí. Y aquí vamos a pedirle a la hermana Maribel. Entonces tome el listado de su grupo para que entonces sepan quién pertenece a cada grupo. ¿Listo? Y echarnos suerte, dice la Biblia.
Vamos a ver qué les toca. Algo les va a tocar. ¿Estamos? Algo les va a tocar. Daniel. Vamos entonces hoy vamos a hacer un buen repaso porque pues necesitamos que usted esté bien empapado de la cosa. ¿Vale? El domingo pasado entonces vimos varias cosas. Vamos entonces a definir algunas cosas que son importantes dentro de esto. Dijimos que el capítulo 5 nos compromete, nos mete en un asunto de cómo Dios quería que el sacerdote estuviera presentado. ¿Se acuerdan? Amén. Cómo Dios quería que el sacerdote estuviera presentado, cómo se debía presentar el sacerdote. Dijimos que había 8 elementos. Téngalo bien claro porque usted no sabe qué elemento le va a tocar. Entonces había el efod. Amén. Amén. El efod. Hay que ubiques bien qué era el efod. ¿Qué parte del vestido era el efod? ¿Qué parte del vestido era el pectoral? A quien le corresponda elaborar el pectoral, pues incluye las 12 piedras y incluye el urim y el tumim, quien elabora el pectoral. Entonces hay que conocer bien las piedras y su significado para que entonces hagamos algo bien hecho. Hay que conocer bien la toga, dónde va la toga, qué pieza del vestido es, la túnica, el turbante, el cinto, la mitra, y bueno, los calzoncillos yo creo que todo el mundo los identifica. Amén. Vale. Entonces, como estamos estudiando esto pieza por pieza, la idea es que usted no solamente sepa qué es, sino qué significa, de qué estaba hecho y cuál era el propósito de Dios con esa vestimenta, porque toda esa vestimenta hacía un conjunto. Amén. Amén. Un conjunto. Entendiendo que todo eso era figura de nuestro tiempo. Entonces, en realidad de esa manera es que Dios ha vestido. De esa manera es que Dios ha vestido al cristiano. De esa manera Dios nos ha vestido. Amén. Con vestidura de justicia. Amén. Nosotros hemos sido, acuérdense que dijimos que hemos sido renacidos, revestidos y resucitados. Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Entonces, ese revestidos indica que hemos sido vestidos de una vestidura de justicia. Amén. Cuando uno mira la Biblia, entonces va a encontrar en la Biblia en realidad 2 clases de vestiduras para el cristiano. La vestidura que lo identifica al cristiano con la obra redentora de Jesús en su vida, y la vestidura que lo identifica como soldado de Jesucristo. Entonces Pablo dice: tomad pues toda la armadura de la fe de Dios, con que podáis apagar los dardos del enemigo,
y empieza a describir la vestidura militar del cristiano. Con esa es que peleamos todos los días. Pero hay otra vestidura que es la con que me presentaré delante del Señor. Entonces, uno no viene vestido de soldado a culto. Amén. Así es, amén. Amén. Uno viene como sacerdote a ministrar para Jehová. Amén. ¿Aló? Amén. De pronto ese es uno de los problemas del cristiano a veces, que se viene vestido de soldado para culto. Y pues obviamente que un militar en culto pues siempre va a tener que estar firme y no puede descomponerse y no puede hacer algunas cosas porque su posición de militar no le permite. A veces eso nos impide ser adoradores. Entonces el cristiano tiene esas dos clases de vestimenta, uno como Dios lo ve, como sacerdote, como oficiante para Dios, y otro como Dios lo ve, como guerrero, como peleador de la buena batalla. ¿Está conmigo? Amén. Estamos estudiando no el vestido de Josué, sino el vestido de Aarón. Amén. Josué era un comandante militar del pueblo de Israel. Fue el que encabezó la conquista de toda la tierra prometida. La tierra prometida no era un terreno baldío donde era entrar y construir casas, no, era entrar y sacar los que estaban ahí, que era gente guerrera y en su mayoría eran gigantes. Amén. ¿Ya? Amén. Así que eso no fue nada fácil. Y esas conquistas todas las liberó Josué. Amén. Josué era un hombre bastante agresivo. Yo creo que era como tonidense por ahí. Amén. Y era agresivo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno es como ve Dios al cristiano en la pelea diaria, diario del cristianismo, en defender la batalla de la buena fe, y otro es como ve Dios al cristiano en el oficio de traemos sacrificios de alabanza. Amén. Son dos tiempos diferentes del cristiano. Entonces, cuando el cristiano trae sacrificios de alabanza, debe venir en posición de sacerdote. Amén. Amén. Posición de sacerdote. Eso indica mucho. No solamente es una vestimenta, sino también es un acto y una actitud. Amén. Es un acto y una actitud que el sacerdote debe tener una vez viene a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. ¿Vale? Amén. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es volver a ver el video, porque ahora sí vamos a repartir los chivos del sacerdote. ¿Listo? Entonces usted va a estar atento a lo que el video le va a volver a decir para que entonces podamos. ¿Estamos ya con el volumen ahí? Vale. Aarón, tu hermana y sus hijos entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Que las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, aún y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: No, el pectoral y el vamos a poder. y el manto, los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Permítame ver si puedo. Vamos a ver si por aquí. Y ahora se acerquen a ti, a Aarón, tu hermano, los hijos con él, los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Vestiduras que han son estas: el
pectoral y el efod, y el manto, y túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Vamos a intentarlo de nuevo. Y harás que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabadora en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod.
Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ok, estamos. Hacemos de una vez ese sorteo para que ustedes sepan. Eso sí, el asunto es que los que les toque hacer los metales, si dice que es de oro, es de oro. Vamos a ir con un alambre amarillo. ¿Vale? Vamos a salir aquí con un alambre amarillo, es de oro. Listo. Entonces en esta bolsita hay unas balotas. Entonces los líderes, los que se mencionaban, hermano Juanma, hermano Aroca, este grupo sigue estando pequeño. ¿Cómo hacemos para que haya más ahí? Porque creo que les va a tocar todo lo de oro. ¿Aló? Bueno, ya sería entonces que el líder reclute de pronto por ahí alguien más que le quiera ayudar. Y de aquí nuestra hermana, entonces van a sacar la balota, lo que ella diga. ¿Listo? En ese orden les tocaría de a 2 elementos, son 8. ¿Listo? Entonces, metan la mano. Siempre la túnica azul. ¿Le tocó más? Quedaron los que más plata tienen. Para conseguir. Listo.
Les tocó muy fácil también. El cinto, la túnica azul. Sí, en el borde. Las campanitas y las... ¿Listo? La túnica la que lleva las campanitas. Sí, claro. Azul, azul. Las campanitas. Listo. Las plazos, lo más difícil. Ok, entonces, aunque están por grupos, la idea es que trabajemos como un solo grupo, porque si no, pues muy difícil hacer el modelo como queremos si cada uno piensa por un lado diferente. Entonces ahí es que hacer un gran grupo de trabajo, cada uno diseñando su pieza, pero que podamos guardar la unidad de ese vestuario. Hay que conservar los colores, ¿ok? No puede traer un pectoral rojo o amarillo. Hay que conservar el modelo y los colores. Una de las recomendaciones que Dios le hizo a Moisés es: mira de tener cuidado de hacer como se te ha mandado. ¿Ok? Entonces no se podía hacer otra cosa. Así que vamos a trabajarle duro a esto. ¿Cuánto tiempo necesitan? Que sea antes del milenio. ¿Cuánto? Yo creo que con agosto tenemos, ¿cierto? Un mes. Señora. Hermanas, no sería bueno, o sea, si se va a vestir una persona cuando se tenga terminado todo el traje, ¿por qué no lo de una vez? nombrarlo como hoy para que todos sepamos más o menos La medida de lo que vamos a hacer. Sí, claro, un modelo de Listo. una persona. Entonces el modelo es el hermano Gerson. Bueno, sí, un adulto. ¿Sí, está bien? Un modelo, ¿Parece? sí, bueno, Listo. listo, bueno. Entonces con esa medida lo vamos a hacer. Listo, sí, un modelo Así que cada vez que necesitemos un sacerdote, lo vamos a tener ahí. La idea es tener este vestido exhibido en alguna parte. ¿Ya? Después de que ya lo tengamos, por eso tiene que quedar realmente bien hecho, bien hermoso, bien original, para poderlo mantener exhibido, y seguramente después hasta lo podemos admirar. Amén. Podemos meterlo en una vitrina y llevarlo para la Plaza Bolívar y hacer milagros con él. Ok. Claro, eso. Aquí, hermano. Señor. No escuché nombrar las campanillas. ¿Es capaz de una sola pieza o es una parte? Sí, Las campanillas van en la parte azul. en la parte Eso hace final. una sola pieza. Final, Claro, en la creo que punta le delante, toca como atrás. A nosotros, acá. a ustedes. A nosotros. Entonces, acá, lo que es la azul, acuérdense que no va cerrada, sino que es como una ruana, ¿no? Pero larga. Y en la parte de abajo, entonces es donde van las granadas y las campanitas. ¿ok? Las campanillas deben sonar, no pueden ser sordas. Deben sonar, deben tener sonido. ¿Estamos? No lo van a hacer ahorita, después lo hacemos. ¿Vale? Listo.
Listo, entonces comenzamos con la clase de hoy, ¿vale? Entonces vamos a echarle un repasito por aquí a esto. El domingo hablamos, a ver, ¿dónde está? Vamos a arrancar desde aquí nuevamente desde el vestuario. Entonces, al leer ahí en el libro del Éxodo, en realidad usted encuentra en el efod encuentra 5 hilos, ¿sí? 5. Pero es que el rojo y el púrpura en sí hacen prácticamente, era como un rojo que diera un aspecto como de morado. Entonces, era el rojo, el púrpura, el azul, el oro y el lino torcido. El domingo quedamos para ver el lino torcido. Vimos los otros, ¿sí? El lino torcido, entonces, en el efod significa la santidad de Jesús en su naturaleza. O sea, era lo humano de Jesús. El lino siempre lo ha caracterizado la Biblia en el color blanco. La vestidura de la iglesia en las bodas del Cordero será de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Ya? Entonces el lino se representa siempre en color blanco, indicando pureza, indicando santidad en la naturaleza de Jesús, o sea, en el Jesús humano. Aquí estábamos entonces hablando de lo que es la vestimenta. Dice, por esto también vinimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ya aquí el apóstol se está trasladando a otra manera de vestirnos Dios, que sería ya con las vestiduras definitivas, que en realidad tendría que ver con la transformación. Este vestido del que Pablo está hablando ahí, en realidad está hablando ya del ser definitivamente despojados de este velo de carne que a la vez es una vestimenta, y ser revestidos de esa vestimenta de santidad que nos define y nos desconecta definitivamente del pecado. A eso se está refiriendo Pablo a los Corintios en el 5:2. En el 5:4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, amén, en esta vestimenta, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados como le pasó a Aarón, sino que revestidos, o sea, que nos pongan un vestido nuevo para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí confirma todavía con más fuerza que se está refiriendo al momento de ser transformados. El ser transformados es ser revestidos, es que se nos quite la naturaleza del pecado y se nos ponga la naturaleza santa del Señor Jesucristo. Y el apóstol a los Gálatas escribe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es el vestido que tenemos actualmente. Amén. ¿Aló? Amén. Ese es el vestido que tenemos actualmente, al cual el escritor a Eclesiastés, o más bien en Eclesiastés, no a Eclesiastés porque no era una gente, no era un destino, sino era un libro. El escritor en Eclesiastés dice, en todo tiempo sea blanco tu vestido. Ese vestido es el que tenemos actualmente. Amén. Al que Pablo se está refiriendo en Gálatas, que al haber sido bautizados en Cristo, entonces de Cristo estamos revestidos. Esa es la justicia de Dios para el cristiano de hoy. Y los 2 versículos de Corintios habla de el definitivo y último vestido que nos ha de poner el Señor Jesús
en el momento de ser transformados o en su defecto resucitados en el levantamiento de la iglesia. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces, miren lo importante que tiene de enseñanza esto del vestido sacerdotal, que pareciera un mero capricho de Dios, pero realmente Dios siempre tiene un propósito con las cosas que hace. El apóstol Juan, escribiendo en Apocalipsis, en los primeros capítulos que están dirigidos a las iglesias, a una de las iglesias Juan le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro. Ahí hay oro, ¿sí o no? Sí, amén. Oro, acuérdense que el oro siempre será lo divino en lo humano. Siempre será lo divino en lo humano. El oro en nosotros representa lo que hay de Dios en nosotros. Amén. El oro en Cristo representaba que Él es Dios manifestado en carne. Amén. Oro refinado en fuego, o sea, oro del mejor. Para que seas rico. Cualquiera que tenga oro en su vestidura puede considerarse rico. Y vestiduras blancas. Amén. Siempre las vestiduras del cristiano están diferenciadas por el color blanco. Por eso es un error creer que la multitud de Apocalipsis capítulo 7, del capítulo 7 de Apocalipsis, que esa multitud es gente que no es la iglesia, sino que son otros. A esa gente se le dio palmas en las manos y se le dio vestido blanco. ¿Ok? ¿Qué indica eso? Indica que esa gente no tuvo que hacer nada por su salvación, sino que aceptaron la salvación que Jesús regaló en la cruz del Calvario. Amén. Diferente al que le toca morir para alcanzarla. Entonces, esas personas tienen otro símbolo, otro significado. Pero quien aceptó que Jesucristo es el Salvador del mundo y aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, a ellos es que se les titula iglesia y a ellos es que se les da la potestad de vestirse de vestiduras blancas. Amén. 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 Entonces, la multitud de Apocalipsis 7 es la iglesia. Amén. Amén. Que el error está por un artículo femenino que hay ahí y en posición singular, y es que han salido de la gran tribulación. Pero la mayoría de versiones no dicen de la gran. La mayoría de versiones dice que han salido de gran. Entonces el sentido del texto de una vez se cambia. Se cambia. Cuando yo digo de la gran, pues me estoy refiriendo a un evento específico. Pero si dice de gran tribulación, entonces es otra cosa. Entonces, el gran problema de algunos intérpretes de ese texto consiste en ese mero artículo. ¿Ya? Entonces, el estudioso de la palabra, que es lo que creo que hay aquí en esta mañana, por lo menos debe tener siquiera 3 versiones bíblicas. Que ya no es difícil tener. No, porque no tengo plata para comprar tantas Biblias. Ya a usted no le toca, descárguelas. O sea, el que no tenga mínimo 3 versiones ahí, porque es un sinvergüenza. Porque ya no es sino descargarlas. Amén. Antes a uno le tocaba. Yo tengo más o menos 40 Biblias diferentes y me tocaba comprarlas porque no había de dónde descargarlas. Hoy ya estoy encantado con todas ellas porque pues ya las cargo aquí también. ¿Sí ven? Lo que pasa es que esas están consagradas. Mejor todavía. Lo que pasa es que esas están consagradas y tienen doble unción. Más, claro, mejor. Claro, Ok. te le apunto a una. Vale. Listo, entonces, miren lo importante de ir dándole sentido a esto. Entonces, a esa iglesia se le dice, uno, que compre oro, que es santidad y divinidad. Amén. Refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras, no cualquier vestidura, vestiduras blancas. Acuérdese que con la vestidura blanca era que el sacerdote entraba a la presencia
de Dios. ¿Aló? Amén. Con la otra, que era de apariencia, de belleza, era que el sacerdote se presentaba ante el pueblo. Pero con la blanca era que se presentaba ante Dios. Por eso aquí recomendación que el apóstol le da a la iglesia es que se ponga la vestidura blanca, porque es ante Dios quien se va a presentar. Amén. Amén. Y dice, para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y además unge tus ojos con colirio para que veas. Ungir los ojos con colirio implica que usted pueda ver con claridad la palabra y su vida cristiana. Amén. Para que entonces no llame a lo bueno malo y a lo malo Bueno. bueno. Amén. Necesita que Dios le quite las cataratas de sus ojos. Amén. Volvemos entonces. El Ejod dijimos que es el Espíritu Santo mismo en la actuación diaria de la vida del creyente. Eso lo encontramos en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo tiene dos tiempos en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Cuáles? Ajá. ¿Cuáles? Ser sellado con el Espíritu Santo y ser Sí. lleno del Espíritu Santo. No, esos dos son iguales. Esos dos son lo mismo. Tener el Espíritu de Dios es una cosa, y ser lleno, que es lo que dice allá, es el hablar en lenguas. Ese es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu de Dios? Todos los hijos de Dios. Amén. ¿Dije? Todos los hijos de Amén. Dios tienen el Espíritu de Santo. Dios. El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ese Espíritu de Dios es el que nos hace su familiar. Amén. Nos hace sus hijos, hijos de Dios y hermanos de Cristo. Amén. Por eso dice que el Espíritu puso en nosotros el Espíritu de su Hijo. Sí, amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Puso en nosotros el Espíritu de su Hijo. O sea, nos hace igual a su Hijo. Amén. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si quiere parafrasear el texto, entonces diga, nos dio el mismo derecho que a Cristo. ¿Qué? Ser sus hijos. Eso es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo en la vida del creyente. Pero ser llenos del Espíritu Santo ya es otro tiempo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y la llenura del Espíritu Santo se da, acuérdense cuando estudiamos dones, que dijimos, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Aleluya. Dijimos una cantidad de cosas. ¿Para qué recibir el Espíritu Santo? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si tuviera una agenda de dones, pues ya lo habían encontrado. Pero como tiene un sancocho voy a hacer eso. Pues difícil. ¿Aló? Ajá. Para morar en nosotros. Para enseñarnos. Para recordarnos. Para ser testigos. Para convencer de justicia. Para guiarnos. Para dar fruto. Y para impartir dones. Esa es la dotación que a través del Espíritu Santo Dios le da a la iglesia para que se ejercite en el servicio y en el ministerio. ¿Cuántos? 9. Aló. Aló. Bueno, mire, ¿por qué es que las enseñanzas
claras y no olvidarlas, porque es que una enseñanza se conecta con otra. Sí, amén. Entonces, si usted aísla las enseñanzas, usted nunca podrá hacer un hilo interpretativo, porque tú tienes las enseñanzas aisladas. No, acuérdese que la Biblia tiene un hilo Amén. Amén. interpretativo. Entonces, miren cuánto hace que enseñamos eso y hoy estamos necesitando eso aquí. Entonces, por eso hay que tenerlas ahí. Pero si aún anotando a usted se le olvida. Amén. Entonces, ¿qué será uno que no anota, hermano? Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Entonces, ese ser llenos del Espíritu tiene que ver con ¿qué? Con hablar en lenguas. Entonces, Dios le está hablando a través de Juan a unos hijos que se han descuidado, que necesitan revisar su vida cristiana. Entre esas, que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Que sean llenos del Espíritu Santo. Es importante que siga usted teniendo claro para que no sigamos pensando antiguamente que el Espíritu Santo no se recibe para salvación. ¿Aló? No recibe usted el Espíritu Santo para salvarse. Lo recibe porque ya se salvó. Amén. Amén. Acuérdese, primero uno se hace hijo. Amén. Y después de que es hijo, es que Dios le da Amén. el Espíritu Santo. Amén. Entre las cosas que se saben y que se cree, ¿qué necesito yo para recibir el Espíritu Santo? Hay varias cosas, pero a ver si me acuerdo de algunas. Primero, tener sed. Amén. Tener fe. Sí, amén. Ser hijo. Amén. ¿Aló? Amén. Ser, fe, tener hijo, buscarlo. Buscar y ser es lo mismo, como el siervo brama por las Amén. corrientes de las aguas, así clama, así busca por ti, oh Dios, el alma mía. mía. Mi alma tiene Sed. sed de Dios. Amén. Hola. Amén, amén. Mire como un versículo enlaza al otro y enlaza al otro. Sí, amén, amén. Por eso la importancia de aprender a tomar una nota, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? Ok. Juan en el capítulo 16 dijo con respecto a lo que estamos diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les dirá qué es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y les enseñará lo que va a pasar. Señor. Antecitos, una pregunta. ¿Se hace hijo a partir de ser bautizado? Con respecto a lo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, No. Se hace hijo cuando usted cree. Amén. Acuérdese, la fe viene por el oído. Amén. Entonces, eso lo explicamos aquí ya también hace rato. Cuando yo predico la palabra, yo te predico a ti la palabra. Digo, don Gerson, vea, es que el Señor Jesús lo ama, lo quiere salvar, Él murió por usted en la cruz del Calvario. Cuando usted comienza a creer esa palabra, entonces eso es, la fe viene por el oído. Amén. Entonces tu fe, que estaba dirigida ya al Cristo de Buga, empieza a echar para acá. Cuando usted dice, lo que el pastor me está diciendo es verdad, entonces tu fe y la palabra se fecundan. ¿Aló? Fe y palabras se fecundan. Amén. Y entonces a partir de ahí hay una nueva vida. Amén. Entonces usted ya a medida que va oyendo la palabra, usted dice, no, ya esto no lo puedo hacer porque lo que me están enseñando en la iglesia. Usted empieza, hasta que usted decide que lo que estás oyendo, que lo que le están predicando es verdad y que a usted ahora le toca es obedecer. Amén. Entonces decir, pastor, ¿qué tengo que hacer para hacerme bautizar? Si usted coge un niño cualquiera, el hermano
Andrés. Y usted le dice, Andrés, usted me hace el favor y va al salón. ¿Tú crees que él le hace caso? Yo lo pensaría. ¿Por qué no le haría caso? Porque no es su hijo, pero si le dice Legarda, usted va al salón. ¿Qué haría Andrés? De pronto refutaría, pero eso tan grande yo solo. Pero lo barrería. Entonces mire que son los hijos los que empiezan a obedecer. El bautismo ya es un acto de obediencia. Amén. O sea que ya te hiciste hijo. Antes del bautismo. ¿Sí ven? Entonces, cuando la palabra y la fe se encuentran, ahí se engendra una vida. Y cuando usted dice, me bautizo en el nombre de Jesús, antes de eso tuvo que haber un paso que se llama la conversión. Amén. ¿Ya? Entonces, usted decidió hacerse hijo de Dios y entrar en obediencia. Entonces, por eso la pregunta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta de la gente es, ¿qué tengo que hacer? Según Hechos. Amén. ¿Ya? Amén. Ahí la persona ya decidió hacerse hijo de Dios y comenzará a obedecer. La característica de ser hijo de Dios es que yo quiero obedecer. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces el bautismo en el nombre de Jesús en agua ya es un acto de que usted es hijo de Dios. ¿Ya? Y el bautismo en el Espíritu Santo es el acto público de Dios. Amén. Diciéndole a todos los que estaban en la orilla del Jordán, este es mi hijo. Amén. Pero ya hijo adulto, no es que apenas lo voy a hacer hijo. Acuérdense que ese tiempo de hijo es Gio, que significa hijo adulto listo para presentar en sociedad. Hermano, a mí también. Nos está diciendo que hay como, por decirlo de alguna manera, unas características o unos pasos que te hacen hijo. Entre esos, pues, el conocimiento, el arrepentimiento, finalmente el aceptar, obedecer y el bautismo. Hay personas que reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. ¿Creen? O sea, ahí me surge pues esa duda frente, ya en ese momento cuando la persona que se acerca pues a Dios decide seguirlo y recibe el Espíritu Santo del cielo, ya en ese momento es hijo porque el Espíritu Santo... Si lo bautiza es porque lo hace hijo. Escuche lo que acabé de decir. El acto de ser lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas es el acto público de ese papá. Tú no estuviste, por eso te disculpo porque no estuviste en esa enseñanza. Es el acto público que se hacía cuando el hijo, un varón, cumplía la edad adulta, se hacía una ceremonia. ¿Ya? El papá llevaba a su hijo ante el general de la República y se hacía una ceremonia y el grado de ese hijo era que el papá le decía, general, mi hijo está listo para servir a la patria, ahí lo tiene. Entonces era un acto público en que se anunciaba que ese hijo varón estaba listo para sacar espada. Por eso en la Biblia se contaban los varones, actos para sacar espada. De ahí para abajo y de ahí para arriba los varones no se contaban. O sea, había cierta edad de los varones que no se contaban. Cuando la Biblia dice no se contaban ni las mujeres ni los niños estaban incluidos hasta que cumplía la mayoría de edad. Solo se contaban los varones que iban entre la edad de cumplir ese oficio, que era la misma edad del sacerdote, de los 30 a los 50 años. Esa era la edad para sacar espada y esa era la edad para cumplir el sacerdocio. A los 50 años lo quitaban. ¿Ya? Entonces, ese acto de recibir el Espíritu Santo es Dios diciéndole a todo el mundo que lo está oyendo, ese es mi hijo. Amén. Mayor de edad, listo para heredar, listo para cualquier oficio. Porque lo que leía la hermana Joana es el momento en el que Dios nos dota. Amén. ¿Con qué? Con dones. A esos dones se llaman dones ministeriales, que son los que recibe el cristiano común y corriente para el beneficio de la misma iglesia. Amén. ¿Ok? Entonces, cuando una persona que aún todavía no ha sido bautizada recibe el Espíritu Santo,
es porque en su corazón ella ya decidió obedecer a Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Amén. Ella ya, la palabra y la fe se estrellaron y se dio a luz una nueva vida espiritual. Amén. Eso solo lo sabe Dios. Nosotros vemos el proceso de afuera. Entonces el aburano lo veo animado, está viniendo a la iglesia. Nosotros vemos el proceso de afuera, pero el de adentro, a eso es que el profeta llama la extraña obra de Dios. Porque esa la ejerce Dios adentro. Acuérdense que la obra de Dios no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Amén. Hermano Jesús también me había levantado la mano. Sí, hermano, es que yo encuentro en Romanos capítulo 8, donde dice viviendo por el Espíritu, dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice el 17, dice, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso, ese espíritu de adopción es del que estamos hablando, es el espíritu de Cristo. ¿Ya? O sea, Cristo pone de su naturaleza en nosotros y entonces eso nos hace hermanos de Cristo e Amén. hijos de Dios. Amén, amén. ¿Ya? Por eso ahí abajito dice, y si hijos, también herederos. ¿Ya? Entonces, ese espíritu de Cristo es el que nos hace hermanos de Cristo e hijos de Dios. O sea, Dios pone de su naturaleza, que es lo que dice contundentemente Juan 1:14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa potestad es lo que se hacía en el ceremonial que les estoy diciendo, porque acuérdense que el tiempo de Gíos, Pablo lo enseña desde la óptica, desde la costumbre romana. ¿Qué era la costumbre romana? Que la pareja tenía hijos, pero ellos no eran los que lo criaban. Se lo daban a una cosa que se llamaba el aya. La aya, o si era varón, el ayo. Por eso la ley es el ayo entre Cristo y nosotros. O sea, la ley nos llevó a Cristo. Entonces el ayo criaba a ese muchacho y cuando tenía cierta edad el ayo se lo devolvía al padre y ahí era donde se daba la ceremonia de adopción. O sea, ese señor que era el verdadero papá estaba haciendo una ceremonia como de recibirlo como su hijo. ¿Por qué lo hacía? Porque él no lo había criado. ¿Ok, señor? O sea que es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, ¿no? La ley es nuestro. Tanto que el heredero es niño, está bajo el cuidado de quién, de la haya o del ayo. Mientras el heredero, cuando ya llega adulto, se lo devuelven, pero este señor tiene que hacer una ceremonia que es la que hace Cristo con nosotros cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Señora. Hermanos, ¿y por qué entonces hay muchos hermanos que tenemos el Espíritu Santo, que servimos y no obedecemos la palabra? No hemos cambiado por decir en el sentido ni en la forma de hablar. Eso se llaman hijos desobedientes. Amén. Así Sí, es amén. sencillo. Amén. Es que hay hijos contumaces y rebeldes. Y hay hijos obedientes. Porque Dios no obliga a nadie. Dios nos pudiera agarrar a patadas o a pellizcos o a coscorrones y obligarnos a ser los cristianos que Él pide que seamos. Pero la vida cristiana es voluntaria. Amén. Así que obviamente hay gente que es sellada, pero no. Acuérdense de otro tema que hablamos aquí, de las 4 clases de perdidos. ¿Se acuerdan? 4 clases de perdidos. Y acuérdense que de los 4, 3 están en la iglesia. Eso era como Pablo dice pasando el de que anda mentiras. Hay 4 clases de perdidos. Y de las 4, 3 están en la iglesia. Bautizados, sellados y fuera. ¿Aló? Así que, ¿qué me levantaba? Acerca del nuevo nacimiento, porque, bueno, haciendo la relación que dice la hermana que desobedece, que cristiano,
Entonces, ¿cuándo se da ese tiempo de un nuevo nacimiento? Es lo mismo lo que le estaba explicando ayer. Cuando la palabra y la fe se juntan, hay una nueva vida. A eso es que se le llama nuevo nacimiento. A nosotros nos enseñaron que el nuevo nacimiento era ser bautizado en agua en el nombre de Jesús y ser sellado en el Espíritu Santo. Eso nos enseñaron que era nuevo nacimiento. Eso no es nuevo nacimiento. ¿Ok? El nuevo nacimiento se da en el momento en que usted cree la palabra y decide obedecer. A mí hay una vida que quiere obedecer a Dios y por eso, pues si está vivo es porque quiere obedecer. Ya el bautismo es un acto de obediencia y recibir el Espíritu Santo es un efecto de haber hecho esto. ¿Ya? Es un efecto de haber hecho esto. Ya es parte del beneficio de haber sido o haberme hecho hijo de Dios. Amén. Hola. Amén. Vale. A mí me tiene un poquito preocupado sobre el nuevo nacimiento porque esta semana precisamente tuve que hacer unas correcciones aquí donde me decían, nuevo nacimiento es ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo. Y, oh, no hemos podido sacarnos eso de la cabeza. Y eso no es nuevo nacimiento. Manu Luis. Es Abba Padre. Abba Padre es una exclamación. Es como decir, a ver, ¿cómo le? Es una exclamación desde esa relación padre e hijo. ¿Ya? Como yo decirle a mi papá, papito tal cosa, o papá esto, o papá aquello. Entonces dice el texto que el hermano Jesús estaba diciendo, por el cual podemos clamar, Abba, papá, un favor, papá, regáleme esto, papá, necesito aquello. Tenemos esa libertad. ¿Ok? Perdón, yo leí una versión más moderna que dice, esa palabra es Padre mío. Padre mío. Sí, sí, Padre mío. Es una expresión de familiaridad. De familiaridad. ¿Listos? Vale. ¿Dónde voy? Entonces, note, cuando el Espíritu Santo venga, tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Él los enseñará toda la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y les enseñará lo que les va a pasar. Ok, el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Estamos hablando del Efod. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará o allanará tus sendas o tus veredas. Ok, entonces esa es la tipificación del Efod. El Efod, que es la parte que va como en una falda y que cubre la espalda. Él realmente cubre por detrás porque por delante está cubriendo el pectoral. Amén. Entonces por detrás sube a manera como de delantal y ya aquí termina en unas tiras en las sombreras donde van las 2 piedras con los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Ok? Ese es el Efod. ¿Ok? El Efod tiene entonces dentro de los hilos que tiene un hilo de oro. ¿Sí? Entonces ese hilo de oro dijimos que en las Escrituras tiene 2 significados importantes. Primero, la naturaleza divina de Dios y la fe en el cristiano que se purifica por medio de el fuego de la prueba. Entonces, cuando tu fe, acuérdense de la expresión de hace unos días, tiene callo, entonces usted ya tiene una fe refinada, que llega a ser como el oro, finísima como el oro y apreciada como el oro. Pero también es la parte de Dios en su vida. Amén. Cuando usted está lleno de Dios, hay un hilo de oro finísimo en su vida, que es el que permite que usted sea de mucho precio, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Amén. Amén. Vienen entonces las piedras memoriales.
Las piedras memoriales eran entonces estas dos piedras que iban en el hombro del sacerdote, terminando la tira que viene de atrás de la espalda, las dos tiras del efod, del efod, y se enganchaban por delante con las cadenillas del pectoral. Amén. En cada piedra iba 6 nombres. Amén. 6 nombres de las tribus de Israel en cada piedra. Dice: tomarás 2 piedras de ónix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, en su orden de nacimiento. El domingo pasado dijimos que ellos nacieron de la siguiente manera: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina y José. Ese fue el orden del nacimiento de los hijos de Jacob. Amén. Pero en realidad después quedaron así. Entonces quedó en la primera piedra, quedó Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Esos son los 6 nombres de la primera piedra. Señores, ¿a quién les toca? ¿Ustedes? Ustedes. Entonces esos son los 6 nombres de la primera piedra. Los nombres de la segunda piedra son Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Ok? Benjamín. Esos son los nombres de la segunda piedra. Estos nombres y estas piedras iban, dije, en los hombros. Amén. Que son símbolo de fuerza, responsabilidad y cuidado. Amén. ¿Símbolo de qué? De fuerza, de responsabilidad y de cuidado. Entonces ahí lleva Dios no solamente a Israel, sino también a su iglesia. Amén. Israel estaba representado en estas piedras, pero la iglesia estuvo representada en la parábola de las 100 ovejas. Amén. ¿Aló? Amén, amén. ¿Se acuerdan cuando se perdió la oveja? Amén. ¿Qué hizo el pastor? Fue y la buscó, y habiéndola encontrado, la puso en sus hombros para darle seguridad. Amén. Amén. Lo que pasa es que algunos chapaleamos tanto que nos bajamos de ahí. Amén. Dios nos pone en los hombros y nosotros, como somos medio cabritos, nos agarramos a chapalear y nos bajamos de ahí. Gloria a Dios. El cinto. El cinto es el que ajustaba, ceñía toda la vestidura en la cintura. El cinto estaba hecho de... El cinto, que era de los mismos tejidos del efod, es como tantas veces en la escritura la disposición para el servicio. Ceñirse los lomos implicaba estar listo para servir. Amén. Estar listo para servir. Entonces se ceñían los lomos. En este caso era para el ministerio sacerdotal. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, varonilmente, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí Pablo está hablando del armamento, de la vestidura del cristiano dentro de ese oficio que Dios le ha dado para ejercer en la iglesia. Entonces el cristiano siempre debe estar listo, firme, con carácter de luchador, y le manda a que mantenga ceñido sus lomos. Estar ceñidos sus lomos es estar dispuestos para toda buena obra. Amén. Amén. Cuando a la gente se le dice: hermano, es que para ver si nos colabora y tal, hermano, ese pobre ni está firme ni está ceñido. Amén. Y en realidad es un fraude para Dios. Claro. Amén. Escuche lo que digo. Cuando tú te le niegas al servicio a Dios, estás defraudando a Dios en su obra. Amén. Le está diciendo: es que lo que usted hizo por mí realmente a mí no me importa. O sea, eso realmente no fue demasiado. Lo que le hicieron a usted en la cruz de Calvario no es tan importante.
Pero cuando usted valora de verdad la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, usted dice, hermano, si me toca morir, me muero, pero yo voy a servir al Señor. Amén, amén, amén. ¿Aló? Aleluya. Por eso dice, ceñidos no con religión, sino con la verdad. Yo por eso el Evangelio tengo que conocerlo bien por dentro y por fuera. Amén. Porque conociendo el Evangelio es que me da mi pasión por el Evangelio. Amén. Cuando la gente no sirve a Dios de buena gana es porque no conoce el Evangelio, no conoce el autor del Evangelio y por eso no tiene pasión. Así que sirve de cualquier manera. Como salió, salió. Y si les gusta así bien y si no de malas. Es que el problema es que usted está haciendo eso por gratitud. Amén. Acuérdense en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Amén, amén. Y mediante ella, cíñanse los lomos y sirvan. Sí, amén. ¿Lo? Señor. El apóstol Pedro también dice en su primera carta, capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis en los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ok, note que ahí Pedro está hablando de otro tiempo del cristiano. Pero que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Amén. Él dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. O sea, no sean cristianos, perdónenme la expresión, brutos, sin conocimiento. Porque es que hay gente que cree que así está bien. No, si algo hay rico en el Evangelio es saber por qué estoy aquí. Amén. Saber el porqué de las cosas. Entonces él dice, ciñan el lomo del entendimiento. O sea, amplíen el conocimiento para que sean capaces de aguantar hasta que Él venga sin murmurar. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Para que las cosas que yo viva en el Evangelio, en Cristo, yo las pueda entender. Porque es que hay gente que pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Ese cristiano le falta ceñir los lomos del entendimiento. Amén. O sea, él dice, no, pues que a mí me dicen hay una cosa y me pasa otra. No ha entendido que es el Evangelio. Amén. El Evangelio no es ni comida ni Amén. bebida, Amén. sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén, amén. Entonces, ceñir los lomos del entendimiento es lo que estamos haciendo todas estas mañanas aquí. Amén. Es ampliando. Yo quiero saber por qué, la razón de las cosas, por qué no puedo hacer esto, pero por qué sí puedo hacer esto y por qué tengo que hacer aquello. Eso es ceñir los lomos del entendimiento. Amén, amén. 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 Y ceñir los lomos del servicio es estar dispuestos para todas. Que el Señor dijo, mano, está toda. Va para allá. A ver, que le toca dar 50,000. No importa. ¿En serio? Eso es ceñir los lomos del servicio. ¿Ya? Porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Por gratitud. Y si se trata de agradecer a Dios lo que Él hizo por mí, le estoy debiendo 1000 vidas. Amén. ¿Aló? Amén. Amén. Le estoy debiendo 1000 años de vida. ¿Van conmigo? Amén. Vale. Llegamos al pectoral. Entonces el pectoral era una pieza de tela cuadrada. Tenía un palmo de hombre. El palmo de hombre se cree que mide más o menos entre 25 y 30 centímetros. ¿Ya? O sea, era esto, lo que nosotros llamamos una cuarta. La mía mide 25. Pero obviamente que hay otras manos más grandes. Entonces miden 27 y ahí las más grandes se cree que miden 30 centímetros. Entonces era un palmo de hombre, cuadrado. O sea, eran 4 palmos. Dentro o encima de esa tela cuadrada, que estaba hecho del mismo material del efod, entonces estaban incrustadas las 12 piedras. Amén. Las 12 piedras, y cada piedra llevaba el nombre de uno de la tribu de Israel. O sea, acuérdense que las tribus de Israel se llamaron por el nombre de la cabeza de la familia. Entonces Rubén, que era el mayor de esa familia, entonces se llamaba la tribu de Rubén, y así sucesivamente. Entonces estaban las 12 piedras, cada piedra
significaba, el color significaba el color con que se iría a identificar la tribu en su orden, y con ese color de esa piedra la tribu tuvo que construir una bandera. Entonces las tribus se apostaban, cuando el campamento se asentaba en el desierto, se apostaban de a 4, 4 por el oriente, 4 por el occidente, 4 por el norte y 4 por el sur, y así se establecían las banderas. Así que usted miraba el campamento y veía las 12 banderas extendidas alrededor del campamento. En el orden que se apostaban en el campamento, en ese mismo orden marchaban cuando había que salir ya a moverse a otro territorio. Entonces en ese mismo orden marchaban. Cada tribu, tribu de Israel tenía un oficio dentro de ese campamento. Unos cargaban los mantos, otros desbarataban, otros cargaban el arca, otros movían los utensilios del templo, otros iban con el altar de sacrificio. Cada uno tenía su tarea y siempre se movían igual. No es que hoy yo llevo el arca y mañana la lleva usted, no. Al que le tocó el arca, le tocó, y así se movieron durante los 40 años. ¿Aló? Amén. Eso nos da una enseñanza que nosotros la gente no hemos aprendido. Nosotros todos los años ponemos a una persona nueva en un cargo nuevo, y creo que por eso no hemos obtenido mayor resultado. ¿Ya? Ellos duraron 40 años con el mismo cargo. Así que, pues imagínense, todos 40 años haciendo lo mismo. Esa gente tuvo que haber sido una lucha para armar eso y para desarmar eso. Y eso se repitió en el tabernáculo de Salomón. En el tabernáculo de Salomón, ¿cómo se repitió eso? Que él puso, cuando dijo esmeraldas, entonces las esmeraldas iban por esta hilera todas. No había otra piedra entre esas esmeraldas. ¿Ya? Entonces las puso en la misma línea. Amén. Y entonces aquí topacio, por aquí. Entonces no le metió otra piedra ahí. ¿Ya? Eso tiene que ver con los oficios en la iglesia. Nosotros todos los años cambiamos. ¿Ven? De pronto eso hace que no nos dé tanto resultado el trabajo, porque al fin y al cabo pues ninguno se hace evangelista y ninguno se hace buen líder de jóvenes, porque cada año lo cambiamos. ¿Aló? No hay continuidad en el proceso. Entonces, mire que esto es importante entender. Entonces, el pectoral, llevaba las 12 piedras, que significaba las 12 tribus de Israel. La piedra iba metida en una base de oro. Amén. Una basecita de oro. Ahí ponían las piedras. Para los que les toque eso, tú vas al centro y hay unos lugares donde venden de toda clase de piedras. De toda clase de piedras. Ahí las consigue. Ya es cuestión de que se pongan de acuerdo de qué precio las van a conseguir. Eso realmente es muy barato. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Sí, en las 13 hay esmeraldas baratas. Y si no quiere comprar la pequeña caballeta, hasta muso se mete por allá en un socavón de esos y hasta te enguacas. Sí, lo más probable es que el Señor no le dé la esmeralda chiquita querida, sino que le dé una morrojota. Viene para compartir con todos. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es el efod? Su nombre completo era el pectoral del juicio. ¿Por qué el pectoral del juicio? Porque acuérdense que el pectoral era doble. ¿Se acuerdan? Doble, o sea, aunque tenía un palmo nomás, en realidad tenía un palmo por delante y un palmo por detrás, porque se debía doblar para que hiciera como una especie de una carterita. Y se llamaba del juicio porque dentro del pectoral, allá adentro, llevaba un bolsillito. Ojo, dije bolsillito. No es que meten las piedras y las dejan ahí, sino que dentro del pectoral, por dentro, va un bolsillito donde se ponía el urín y el tumín. Por eso se llamaba el pectoral del juicio. O sea, diciendo entonces que es Dios mismo. Escuchen. Diciendo entonces que es Dios mismo el que hace juicio a su pueblo.
no es otro. Por eso Pablo después dijo, ¿acaso ustedes no tienen quien les haga juicio y tienen que ir a los juzgados y tienen que ir a las autoridades y tienen que ir por allá a pleitear en otra parte? Ustedes tienen quien les haga juicio. Amén. Entonces es muy maluco que un cristiano tenga que demandar a un cristiano. Y entonces allá el alcalde o el juez dice, ¿y el señor qué hace? No, yo soy evangélico, soy pastor. ¿Y el señor qué hace? No, yo soy la oveja del pastor. Amén. Después que la vas a acreditar. ¿Estamos? Entonces, mire que eso está enseñado desde el comienzo. Entonces, por eso se llama pectoral del juicio, porque todo asunto que se tuviese que resolver entre las tribus de Israel, entonces lo definía Dios, no los hombres, sino era Dios. Entonces, el Urim y el Tumim se utilizaban para definir asuntos que normalmente no se podían, asuntos nacionales, se definían con el Urim y el Tumim. Acuérdense que les leí una porción de donde David consultó, le dijo al sacerdote Abiatar que le prestara a él el efod, porque el efod pues era la pieza completa con el pectoral, y él consultó a Jehová y le dijo, Saúl me va a destruir. El Señor le dijo, sí Señor. Y Keila me entregará en sus manos, y el Señor le dijo, sí Señor, a través de él Urim y el Tumim. Por eso llama entonces el pectoral del juicio. Juicio por las dos piedras que llevaba adentro. ¿Ok? Las 12 tribus, al estar representadas en esas 12 piedras, vamos a ver, Éxodo 28:15 dice, simbolizaba la unidad del pueblo de Dios. O sea, todas ahí, junticas, pero en su diversidad. O sea, el que nosotros vivamos en unidad no quiere decir que tenemos que comer todos el mismo almuerzo y vestir del mismo vestido y peinarnos de la misma manera. No. Es que dentro de esa diversidad de géneros, de caracteres, de nacionalidades, de formas, tenemos unidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en Efesios? Unidad de la fe, unidad del espíritu y unidad del cuerpo. Amén. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Amén. Amén. Eso es unidad en la diversidad. Aunque aquí todos pensamos diferente y tenemos gustos diferentes, hay un Espíritu Santo que es la vara del centro. ¿Se acuerdan? De las 5 varas, la vara del centro que nos da unidad a todas las tablas, y por eso nos mantenemos ahí bien aisladitos. Amén. Y nadie se puede salir de ahí porque la vara del centro lo tiene agarrado. Amén. ¿Va conmigo? Amén. ¿Qué más decimos? Entonces, unidad en la diversidad, el valor precioso del pueblo ante Dios y su dependencia. Eso es lo que va significando el que las piedras estén ahí en el pectoral. Entonces decimos, primero, la unidad del pueblo de Dios en su diversidad. El valor que tiene el pueblo de Dios para Dios, y por eso está ahí cerca, ahí en el pecho. Y eso implica también dependencia. Yo dependo de ti. Yo dependo. Dependencia de Dios. Nada de lo que Dios no me diga, no lo voy a hacer. Nada de lo que Dios no me dé, no lo voy a tener. Amén. ¿Aló? Amén. Dependencia de Dios. ¿Qué más? De la persona y el ministerio del sumo sacerdote. O sea, mire que es importante que la iglesia ame a su pastor. Amén. Amén. Amén, porque el pastor es la representación, es la boca, el parlante de Dios para Sí, amén, ustedes. amén, amén. Y la gente, pues claro, cuando uno predica duro, la gente pone que el pastor me la tiene dedicada y la gente regañada. No, yo predico lo que la Biblia me dice que predica y lo que Dios me manda que predique. Sí, No amén. Ponga bravo con Dios. Sí, así Amén. es. Quien a su vez tenía el pueblo cerca de él, corazón, trayéndolo
consigo mismo cada vez a la presencia de Dios. El sacerdote cada vez que se presentaba, ahí tenía que llevar el pectoral. Cada vez que uno se arrodilla, uno ora por usted, así no lo quiera usted a uno. Así es. Amén, lo mismo el pastor. A la presencia de Dios, como allí estaba colocado también el urín y el tumín, el pectoral también designaba la revelación de Dios canalizada a través del sumo sacerdote. Hay gente que viene a pedirle a uno consejo, hermano, ¿será que vendo la finca? Y uno dice, hermano, no la venda, pero él siempre la vende y después cobra el cheque y lo atacan de la calle. Pues yo le dije que no la vendiera. Usted no hace caso. Hermano, ¿será que me caso con la pelada esa de los ojos azules? No, yo le aconsejaría que no. Y usted siempre de casa y a los 8 días está divorciado. No, si ve, que es que... Pero yo le dije que no hay que casar. Hola. Amén. El consejo de Dios a través de él. Sí, amén. Porque ahí estaba el urín y el tumín. Amén. Entonces, el pueblo de Dios hoy, lamentablemente, no respeta mucho al pastor ni su oficio. Uno ya le dice a la gente, hermano, pero ¿por qué le pasó eso? ¿Por qué no me había dicho? ¿Por qué no? No, hermano, a mí no me gusta comentarle nada a nadie. Yo manejo mis cosas aquí solo. Cada uno que mate sus cucarachas como puede. Pues ese no es un principio bíblico. El principio bíblico era que la gente traía sus asuntos al sacerdote. Sí, amén. Y el sacerdote intercedía a Dios y Dios respondía. Sí, amén. ¿Verdad? Hace 40 años un cristiano no les ponjaba los mocos al pastor, así el pastor estuviera recontra equivocado. Hoy cualquier cristiano les ponja los mocos al pastor y pelea con él y lo insulta y le dice y se cambia de iglesia. Esa es una de las cosas, de los valores que sí hemos perdido. ¿Aló? Amén. En tiempos de Israel, el que se levantara, pues imagínense que María habló ni siquiera contra el sacerdote, contra Moisés. Y cuando terminó de hablar estaba leprosa. Estaba leprosa. ¿Aló? Amén. Amén, amén. Lástima que eso sí lo hemos perdido. El temor a Dios a través del respeto a el hombre de Dios. Sí, amén, amén. Señores, quedamos ahí. Nos toca ofrendar.